Hemos desalojado al duende que ingresó al switcher de manera imprevista y ya creo que ahora sí podemos saludar al congresista Edward Mala Latrillo. ¿No es así? Buenas noches. Enhorabuena, Jaime. Muy buenas Enhorabuena, noches. sí, lo sacamos así del gorro rápido a Milquito. ¿Qué tal? El gorro. ¿Cómo decir del gorro sacamos a Milquito? A ver, es penoso lo que ha ocurrido hoy. O sea, una después de la otra, ¿verdad? Primero, la designación misma, un despropósito, con Dori, el vendedor de agüita, 300 soles, es agua con arándanos y saborizantes, podría ser un canú, y dice que es, digamos, el agüita sanadora y todo lo demás, denuncias por corrupción de funcionarios. No pudo ser director regional de Junín ni 6 días, entonces, ¿con qué idoneidad? Si la Contraloría ya dijo, ¿no?, que no puede ser director regional de Junín, ¿cómo rayos puede ser ministro de Salud? Entonces, ¿cuáles son las salidas para ti? Bueno, un segundo antes de hablar de las salidas, es que es importante darnos cuenta que esta designación y este cuestionamiento que tenemos hacia el ministro es quizás el clímax de una larga cadena de designaciones cuestionadas. Es decir, es una tendencia ya demostrada por 6 meses, ¿no? En cuanto a la salida, pues se barajan varias. Yo he dicho ya en varias ocasiones que a mí me parece que el presidente debe dar un paso al costado, debe renunciar. Muchos coincidimos en que el presidente debe salir del gobierno. Ahora, la manera es cómo, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque es insostenible. Es que ya se agotó el tiempo, ya no podemos seguir a la deriva, ya estamos viendo que hay una incapacidad para gobernar que no está estipulada en la Constitución como causal de vacancia, lamentablemente. Entonces habría que buscar maneras de solucionar o darle una salida al presidente. Ahora, Entonces, claro, ni tú ni yo somos abogados, pero hay abogados de un lado y hay abogados de otro lado, hay lecturas. La ley se interpreta finalmente, ¿no? Entonces, a eso voy. De ahí viene el debate jurídico. Entonces, hay quienes dicen, sí está en la Constitución, ¿no? Porque la vacancia por incapacidad moral y todo lo demás, entonces podrían empezar a buscar allí, ¿no?, votos. Y el presidente se ha cuidado bien, ¿no?, nombrando aquí, nombrando allá, para no llegar a los 87 votos. Entonces... Claro, finalmente la incapacidad moral permanente, que era muy discutible hace un par de meses, hoy está cada vez más cercana. Es decir, estos actos de desgobierno, esta incapacidad para discernir un buen gabinete, un mal gabinete, por ejemplo, de un ministro de salud en plena pandemia, se acercan peligrosamente al límite de lo que podría considerarse o interpretarse como una incapacidad moral permanente. Entonces, habría que ver la moción que se presente para ver el texto y la justificación y sobre eso decidir, pero yo me atrevo a decir que muy probablemente quienes apuesten por este mecanismo van a tener un argumento bastante más sólido que hace 2 meses. La otra salida es la que hemos propuesto nosotros para no entramparnos en esa discusión, que es modificar, reformar la Constitución de acuerdo a lo que la misma Constitución establece a través de 2 legislaturas, el artículo 117, que ya seguramente lo has conversado también con Susel, Sí. para poder, digamos, tomar causales más concretas, más objetivas, que conciernen directamente a los cuestionamientos del presidente estando involucrado en temas de corrupción, por ejemplo. Claro, claro. Y eso... Yo recuerdo cuando lo propuso Susel, tenía que ver con las investigaciones a Pacheco, las investigaciones de quién entra y quién sale en Zarratea, las licitaciones que devinieron de esas reuniones secretas. El dueño de la casa dijo ayer que hay 2 cámaras, ¿no? Una en la puerta de vehículos, en el garaje, y otra en el lobby principal, en el primer piso. Bueno, ahí se tendrá que investigar y ahí saldrá la dichosa lista. Pero... De acuerdo, entonces tú vas a la cabeza, tú dices el problema es el presidente de la República. Pero el problema es la cabeza. Pero, de acuerdo, es una opinión atendible. Pero mientras se discute y se llega a una salida legal, mientras, ¿no?, todo esto pasa, porque van a tener que pasar varios días, la pandemia no puede esperar. Se ha ido el equipo de alto nivel que se encargaba de ordenar las vacunas por grupos etarios, por personas vulnerables, le dio orden y le dio consistencia y simplemente las vacunaciones fueron, y hay que ser honestos en decirlo, a velocidad crucero, desde el gobierno anterior y luego este gobierno.
en ese cortísimo plazo, lo único que queda es que el señor salga, el señor Condori salga, pero no hay, digamos, vasos comunicantes desde el gobierno que puedan sintonizar con esa desazón, sintonizar con esa incapacidad de Condori para dirigir el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta del legislativo en este caso? Es que por eso me parece, Jaime, que debemos apuntar al presidente, porque si el ministro Silva no ha podido ser interpelado ni censurado, tenemos hoy, al día de hoy 10 votos y es el ejemplo más flagrante de un ministro que debería salir. El ministro Condori probablemente va a suceder lo mismo. Entonces estamos de manos atadas y es que apuntamos siempre al gabinete. Los gabinetes van a seguir sucediéndose y quizás, bueno, no quizás, ya sabemos que los gabinetes han sido designados para preservar digamos, la presidencia, ¿no? Para conseguir los votos, para que no lo vaquen. Entonces, si vamos a seguir en ese juego, probablemente no vamos a poder hacer nada. Esos ministros están puestos ahí no para servir al país, están puestos ahí para lograr ese propósito de prolongar la vida presidencial. Entonces, lo que yo sugiero que hagamos es concentrarnos en la cabeza, porque no solamente es la incapacidad del presidente para sacarnos adelante de la crisis de la pandemia, para solucionar el tema del derrame, sino también para designar personas capaces. La apuesta por la gobernabilidad en un principio, en los primeros meses, fue esa, démosle la oportunidad, por ejemplo, al gabinete de Mirta Vázquez para convocar gente capaz, para demostrarnos que pueden poner en juego, digamos, políticas públicas respetables, decentes, pero eso no se ha dado. Entonces, cuando se llega a ese límite, tenemos que apuntar a quien toma las decisiones finalmente, que es el presidente. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, una solución, esa es la solución general que creo que ha quedado clarísimo. Pero, digamos, viendo el terreno político, ¿no? La situación, porque, a ver, el señor Aníbal Torres hoy día dice, el presidente está evaluando, la verdad, dice, yo no tengo nada que ver, ¿no? Mi opinión no sirve, dice el premier Aníbal Torres. Pero tú has dado en un punto importante, que es que hay temas, vamos a decirlo claramente, mafias del transporte informal, grupos, vamos a decir, informales, ¿no? Y también mafias en la educación informal que están en el Congreso, que están consiguiendo lo que consiguen. Silva es un intocable, pero aquí viene la cosa. Eso de intocable no solo es el Congreso, eso de intocable también es el gobierno. Entonces hay como una suerte de, ahí sí, vasos comunicantes entre ambos poderes, lo cual haría inviable, digamos, la figura de remover al presidente. ¿O tú crees que eso cambie? Porque, claro, tú apuntas a la cabeza, pero lo que yo te digo es, parece que hay ahí un pacto silencioso, un pacto oscuro, un pacto tácito, bajo 7 llaves. Entonces va a estar más difícil. O sea, ahorita, ¿por qué no ir por Condori? Creo que es importante decir que no hay solución perfecta, Jaime. Y incluso hablar de la remoción del presidente, sea por renuncia o por vacancia, no soluciona el problema. Hablar también de la salida del presidente y la salida de la vicepresidenta y la asunción de la presidenta del Congreso para después, evidentemente, llamar a nuevas elecciones tampoco soluciona el problema, porque vamos a ver quiénes se van a presentar en las siguientes elecciones. Es decir, a mediano y largo plazo, lo que no hemos hecho es tener una reforma política que nos dé un poco más de orden, un poco más de estabilidad. Entonces, digamos, remover al presidente va a ser una solución cortoplacista para por lo menos tratar de poner un poco de orden en los gabinetes que vengan o en el gobernante que venga, pero nada nos asegura que eso va a ser efectivamente la solución. Es muy difícil realmente apuntar a la solución correcta, la solución perfecta. Sí, entonces, el camino que tú estás desarrollando en esta explicación, Dina Boluarte, ¿tú crees que podría completar el mandato? Yo creo que es su obligación y su responsabilidad intentarlo, porque para eso está un vicepresidente o una vicepresidenta. Y obviamente a ella también se le someterá a los controles políticos que correspondan. Y espero que si ella asume, haya aprendido la lección que el presidente Castillo no aprendió. Claro, pero ella dijo en una plaza pública, cuando Patricia Chirinos presentó, ¿no?, planteó la primera moción, bueno, no hay segunda, pero la moción inicial, digamos, de vacancia. Ella dijo en una plaza pública que renunciaría con el presidente. ¿Tú crees que...? Ya sabemos cómo son esos discursos, ¿no? Al expresidente Vizcarra ya lo escuchamos
ya lo escuchamos decir que no era su aspiración ser presidente y poco después pues estaba ahí, ¿no? Interesante. Muy bien, Edward, te agradecemos por esta entrevista y darnos tu punto de vista. Ahora, esta opinión que tienes tú es en solitario, creo que te apoya tu bancada, pero digamos, también, finalmente tú ya lo sabes bien, ya llevas 6 meses, un poco más, son los votos los que cuentan. ¿Hay consenso para esta postura que estás planteando esta noche o no? Hay un cuasi consenso. Desde el partido ya se dijo que se esperaba que el presidente presente un buen gabinete y si no, que considere su renuncia. Esa posición también la he expresado yo. Susel más bien piensa en otras salidas como el juicio político, por ejemplo, ¿no? Y Flor tiene una posición algo más moderada, en el sentido de que efectivamente hemos llegado a un límite también, pero debería buscarse una salida quizás un poco más parsimoniosa. En todo caso, los tres estamos de acuerdo en que no se le va a dar el voto de confianza a este gabinete y ni siquiera quisiéramos que llegue a ese punto porque hay ministros que deben renunciar de inmediato por el bien del país. Entonces quizás ni siquiera deberíamos hablar del voto de confianza, sino de la caída del gabinete nuevamente para formar uno que realmente logre los consensos y la gobernabilidad que se espera. Es tremendo. Muy difícil, pero hay que insistir. Muy difícil, pero bueno, así estamos. Gracias, Edward Málaga Trillo, por esta entrevista. Gracias a ti. Congresista del Partido Morado. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos, como ya lo hemos anunciado, con el exministro de Salud, Óscar Ugarte. En su gestión se conformó este equipo de alto nivel que distribuía las vacunas por grupos etarios, por edades, y que ha renunciado por la llegada de Condori, porque nada está dicho.